Vamos, el programa está interesante entonces. Una vez más, bienvenidos en el tiempo y espacio. Vamos a hablar de la cooperativa de telecomunicaciones y el por qué está como está y el por qué va prácticamente a la quiebra. Esta es buena pregunta. ¿Dónde fueron a parar los 28 millones de dólares? ¿No es cierto? La pérdida de $1,100 por cada socio de Cotes. Ay, ese es muy buen titular. Bueno, les recuerdo a la gente que ha aportado. Muchos han aportado en la década de los 80, parte de los 90 y los primeros 3 años de los 2000 aportaban sagradamente, no pagaron de manera completa $1,600, otros pagaron $2,000 y otros pagaron aproximadamente $1,300, o sea, veía diferenciadas, ¿no? Hay que recordar que el año 2009 hubo una devolución de $500 ya, o sea que cada uno, los que los que pagaron 1,600, la empresa les debía 1,100, los que eran de 2,000, 1,500 y los otros $800, pero para no hacer tanto, la gran mayoría era $1,100. Vamos a ver ahora si realmente esos $1,100 son cobrables o no son cobrables. Ya no es SRL, es solo responsabilidad limitada. Es así, hay un cambio desde hace casi 5 años, creo, que la FECOTEL ha buscado cambiarles el nombre, ¿no? Bueno, comenzaremos el por qué estamos haciendo este trabajo, para ver, uno de los objetivos fue ver realmente cuál es el panorama de 2 empresas referentes a nivel de Chuquisaca, y de Sucre principalmente. Si puedes ver, ahí tenemos los ingresos de Cotes y de Fansesa. Obviamente los ingresos de Fansesa son mucho mayores, están en función a la columna roja, o sea, en cientos de millones de bolivianos, y los de Cotes están hacia el lado derecho, pero eso nos va a permitir a nosotros ver los comportamientos más que los montos económicos. O sea, esta gráfica tiene 2 dimensionalidades, pero puedes darte cuenta que ambas empresas tienen un proceso de subida y va a llegar a una meseta, tienen el mismo comportamiento. La mayor ganancia, el mayor ingreso que tuvo Fansesa fue de más de 900 millones en el año 2015, y Cotes tuvo su mayor ganancia, su mayor ingreso el año 2016 con 64 millones. Pero ambas empresas, si tú te das cuenta, con un año de diferencia van a entrar en una espiral de bajada, de contracción en sus ingresos, ya que en el caso de de Fansesa, va a llegar hasta el año 2020, que es año de pandemia, va a tener una leve recuperación en sus ventas, y este último también hay un pequeño repunte, pero también aquí hay una pequeña tomada de pelo. Esta subida de las ventas es por vender cemento a crédito, o sea que básicamente no es tan empinada el último periodo 2022-2023. El comportamiento de Cotes y Fansesa es muy parecido. Ese sería, si haríamos un análisis más con estadística, con correlaciones, probablemente tendríamos una correlación del 90 y tantos %, porque son parecidas, si te das cuenta, en todo el comportamiento, a excepción de los últimos 2 o 3 periodos. Esta gráfica nos muestra del peligro que corre Fansesa, ¿sí o no? Claro que sí, está habiendo un proceso contractivo y hay que identificar las causalidades, ¿no? O sea, qué está pasando realmente. Mucha de la gente que ha estado en Cotes ahora ha estado en Fansesa, ya sea actualmente como funcionario o como director o como gerente, o como en la planta ejecutiva como gerente. El gerente de Cotes los últimos 3 años, el señor, se me dio el nombre. Ariel González. Ariel González. Bonsai, chiquitito. Y contigo hemos hablado, o sea, un paréntesis nada más rapidito para recordar quiénes son los gerentes generales de las empresas que son competencia de nosotros. Estamos hablando de el grupo Itacamba, de Itacamba, y estamos hablando de Soboce, por favor, ni comparación. Y el gerente de Cotes, en aquellos años, ya empezó la caída. O sea, en realidad, quien creo yo ha dejado la cooperativa como está es Ariel González, e increíblemente el señor Ariel González ha dejado la fábrica hoy por hoy como está, porque los últimos 3 años igual una barbaridad. Pero bueno, atentos señoras y señores, porque
a Fancesa le puede ir igual que a Cotes? En el caso, por ejemplo, de Cotes, es una caída libre, básicamente, y ahí él estaba de gerente general. Hay otro gerente también que también estuvo en Cotes, que también acabó como gerente comercial, no me acuerdo, Calderón creo. Pero la pregunta es si las MAES, en este caso los presidentes de las copropietarias, no han visto el descalabro. ¿Dónde trabajaste antes? He trabajado en Cotes. No han podido ver esto, o sea, de decir, claro, para darle la gerencia general, es como al enterrador, ¿no?, de una empresa, le llevas nuevamente y no lo dejas un añito, que te puede pasar, o decir, ha fallado, es como un director técnico que puede fallar en un equipo y lo llevas y triunfa en el otro lado, es una posibilidad. Pero también ha fallado y no le han dejado un año, le han dejado 3 años. Sí. Y no se ha ido, por si acaso, eso es lo que algo me han contado, no se ha ido por tener pérdidas, casi 2 años consecutivos, por tener problemas en la asignación de ventas a crédito. No se ha ido por eso, no se ha ido por otros elementos, pero ya se ha ido. ¿No se ha ido por eso? No, hay otros elementos que en otro momento hablaremos, pero no ha sido el factor determinante, no han sido los pésimos resultados. Hay grupos de poder en la ciudad de Sucre que rotan, que van como fueran equipos de fútbol, se van de un lado a otro, vuelven y siguen rotando, y esas son esos grupos de poder son los que administran o los que manejan o dirigen todas las instituciones en Chuquisaca o en Sucre. La gente en teoría tenía $1,100, como dijimos, le habían devuelto 500, pero en la realidad tenía en el año 2009, el periodo donde se va a devolver, tenía en valor comercial real $901, ya $900 por cada certificado de aportación, por cada certificado. Ahí se devolvieron $500, y tengo que también nombrar tal vez algunos nombres. La señora Jenny Vargas fue una de las que promulgó y pidió la devolución y lo logró, y así que se baja $500 y eso le llega a la gente, o sea, a los dueños se les devuelve sus $500, algo para mí justo desde una perspectiva. Está bien. Debió ser los 900, ¿no? Podía haber sido, pero lo hicieron de esa manera. Pasaron los años y un poco más se capitalizó la empresa el año 2016, ahí tenemos $547. Probablemente ese es el periodo de corte donde se debía haber aprovechado. ¿Por qué te digo? Desde el nacimiento de todo lo que es la ley de telecomunicaciones a partir del 2002, se sabía muy bien que esto iba a ocurrir, que las empresas cooperativas iban a morir, y se veía por las gráficas que hemos visto que la tendencia era a la desaparición de la empresa. Ahí se podía haber devuelto otros $500 adicionales, $500. ¿Y qué hubiera pasado con la empresa? Se hubiera descapitalizado. Los trabajadores se molestan de la devolución de los $500, que ese ha sido el factor para que haya desaparecido la empresa. Eso es mentira, porque ellos están trabajando en sectores anticuados o en sectores o tecnologías que ya han pasado de moda. ¿Quién utiliza teléfono fijo? En las instituciones, tal vez algunas instituciones. Pero llega al 2-3%. Claro, teléfono público. La gente, todos manejan el celular, no van a llamar de un teléfono público a un teléfono celular, y además no se puede, no se maneja. Llamar una larga distancia a los Estados Unidos o a Inglaterra, WhatsApp, y es más rápido, directamente. O sea, ellos están trabajando en sectores, o en minas agotadas, si utilizamos el término de la minería, y ya en vetas que están agotadas. Y ahí había la posibilidad. Ellos dicen, no, nos ha descapitalizado. Mentira, ellos están trabajando en sectores de los cuales no iban a ganar. Ahora, este año 2023, 2024, ¿cuánto realmente tiene la gente en su certificado de aportación? Ahí está el valor. Cero. No tiene nada. Cero. En realidad, la plata que debió ir a los socios, que tú decías en ese momento se debía de haber devuelto, los $500, se lo fallaron los trabajadores. Digo en el buen sentido, porque no es que ellos han agarrado esa plata, pero ojo, ellos han sido los que no han permitido que se devuelva esto, pero han permitido al mismo tiempo que año tras año las pérdidas llegaban entre 28 y 30 millones de bolivianos. Por eso digo. Claro,
Correcto. Yo te lo doy el ejemplo sencillo. ¿Qué es lo que pasa? El 2016 es como un negocio, voy a poner un ejemplo de una ferretería. El dueño ve que está perdiendo plata, tiene una opción: continuar y seguir perdiendo, o decir, bueno, lo cierro, te voy a despedir, me vas a disculpar, lo cierro y vender, pagar las deudas y me va a quedar siempre alguito, pues, o sea, de mi inversión, no se va a perder todo. Pero ¿qué han hecho aquí los trabajadores? Continuaremos, ¿para qué? Para seguir cobrando sus sueldos y salarios directamente, y eso les ha permitido vivir durante 5 años adicionalmente, y al final todo ese dinero que había, porque había aproximadamente unos 70 y tantos millones en caja bancos, ha desaparecido completamente. O sea, el dueño ha quedado sin nada y el trabajador ha cobrado 5 años más adicionalmente, pero ahora el trabajador no es que sigue viviendo del dinero que había, no, ya no tiene. Hay aproximadamente, el dato me han pasado, 15 a 20 meses, se contradicen mis fuentes, 15 a 20 meses de salarios impagos en la empresa. Por otro lado, no se ha pagado, estos son datos ya míos, 9 millones aproximadamente de aportes patronales. En otras palabras, tenemos una empresa con problemas de liquidez muy importantes. Bueno, ahora vamos a ver ingresos. ¿Te das cuenta? Si haces una proyección, no hay que ser estadístico puro, es una subida o una bajada, y que no se corrige. Técnicamente, si hacemos estadísticamente lo que va a pasar, probablemente este año lleguen a 20 millones y el subsiguiente año lleguen a tener ingresos cercanos a los 10 millones. O sea, es una empresa que no vende, y una empresa que no vende no sobrevive del fin, o sea, es algo lógico, o sea, y esta vez no pueden sacar dinero de los aportes de los socios, porque ¿quién querría ser socio de una empresa que ya no te vende tecnología moderna, que no te da un buen trato? Eso también hay que recordar, que había trato inadecuado, ¿no? En la empresa, y todos se han ido a la empresa privada, o también a la grande, que es la Entel, que es un monopolio técnicamente, tampoco es un gran competidor desde el punto de vista de buen manejo empresarial, pero es un monopolio porque tiene todo el sector de la infraestructura del cableado nacional y la llegada al satélite. O sea, de alguna manera sí o sí tiene que ser uno de los fuertes Entel. Pero las cooperativas, no solamente, esto también es rigor de la verdad, no solamente le ha ocurrido esto a Cotes, les ha ocurrido a muchas de ellas, pero no es la curva como le ha ocurrido a Cotes, ¿no? Por ejemplo, Cotap sigue sobreviviendo, está peleándola, tiene la bajada, pero no es una pendiente, la de Potosí. La Coteor de Oruro también tiene una bajada, pero no tan pronunciada. No es que, como quiere decirte, que todas las otras están bien, han bajado, pero no en la proporción que ha tenido Cotes. Aquí puede ver la gente qué es lo que ha sucedido. Los ingresos es la línea azul. En una empresa, para que sobreviva, Delfín tiene que estar a la par, mínimamente, ingreso y costo. O sea, trabajar aunque sea que no ganes, pero que puedas cubrir tus costos. Claro. Como puedes ver, aquí los costos se han incrementado más rápidamente los costos se han incrementado más que los ingresos. Y ahí mira brechas tan grandes en los periodos 2017, que los costos casi han llegado a los 99 millones frente a 99 millones de costos, o sea, de darle servicio. Y claro, se estaban comiendo la cooperativa. El 2017 advertimos nosotros, mira, ahora estamos, ¿cuántos años? 7 años después, y está clarísimo que la brecha, lo que tú dices, se ha ensanchado más, ¿no? Claro, ahora hay un elemento también, y aquí quisiera recordar este punto. En esos momentos el gerente Ariel González decía, las depreciaciones no son costos. ¿Ya? Si eliminamos la depreciación, tenemos valores positivos, lo mismo que dijo en francés. Pero la depreciación es un costo, es contablemente, ¿para qué? Para que tú con el tiempo te vayas a comprar nuevamente la maquinaria y puedas prestar el servicio. O sea, te permite el Estado que tú manejes depreciaciones con el objeto de que tú generes un fondo para reponer tu maquinaria o tu infraestructura. Pero para él no, eso no se cuenta. Y nuevamente eso quiso aplicar también
en francesa, y ahí están los resultados. Se han comido técnicamente no solamente el dinero de los ingresos, sino la reposición de las maquinarias. O sea, no tienen plata para reponer toda su tecnología que necesita cambiarse, ¿no? Pues hacemos el total. Ya. La gente puede ver, ahí había un momento antes, el año 2009, antes de la devolución de los $500, había 163 millones de bolivianos. Se hace la entrega se ha entregado a cada uno $500, y eso ha representado aproximadamente unos 84 millones que han salido de la empresa, y ha quedado en aproximadamente unos 70 millones el dinero el año 2010. De ahí comienza a recuperar, si te das cuenta, la cantidad de dinero en efectivo que había en Cotes, y va a llegar al año 2016, donde va a haber casi 99 millones de bolivianos. Entre el año 2016 y 2017, mi persona hizo 2 estudios que están en internet. Yo ya pronostiqué en esas fechas que iba a tener problemas entre el año 2023 y que iba a tener problemas muy fuertes. Obviamente ha habido una falla en el cálculo, ha pasado en el 2024, 2025, pero hay una falla, pero no importa, al final la idea es... Estábamos en caída, ¿no es cierto? Y ahí era la oportunidad, como te reitero, había la oportunidad de devolverle a los socios $500 adicionales, y la empresa se iba a quedar aproximadamente con unos 10 millones aproximadamente en caja bancos, y los trabajadores ya sabrían qué hacer. Pero mira, ahora solamente existe 2 millones de bolivianos en caja bancos, que para una empresa tan grande, 2 millones por si acaso representa un mes de sus sueldos. O sea, si ellos se cobran ese mes, se chao, todo su dinero que tendrían en caja bancos. O sea, la situación, hay gente, y también por eso hemos hecho este programa, hay gente y anhela que gente mayor de la tercera edad, jubilados principalmente, que se han comprado con sacrificio, porque antes $1.500 era dinero, era casi un vehículo técnicamente. Hoy también es. Sigue siendo un poquito menos, pero hay gente que ha mandado su cartita pidiéndole que le devuelvan, que le reintegren. Lamentablemente les quiero decir a esas personas que ese dinero no hay la forma técnica para devolverlo, porque apenas hay 2 millones. No hay la forma técnica de devolverle a muchos de los socios, y no es uno, son varios. Y el sindicato de Cotes está cuidando el patrimonio para que se agarren ellos. Claro, ahí están sus sueldos y sus salarios. Claro. ¿No? Así fue desde el principio, lo dijimos, se enojaron. Pero ahí está, háganse cargo ahora los sindicateros. Ahí está, así también, son cómplices. Y ojo en todo, ¿no es cierto? O sea, el tema de los sindicatos es lo peor que le puede pasar a una empresa y a una institución. Ese es otro programa. Pero aquí está la constatación. En Cotes, los del sindicato se oponían a todo cuando querías hacer algo. ¿Tú has recordado a la señora Jenny? Jenny es, ¿no? Sí, Jenny. La que ha hecho todo para devolver 500, porque si no se devolvía eso, igual hubiéramos quedado en cero. Es increíble. Y aquella vez decían, nos están descapitalizando. ¿Ahora qué van a decir? Se han descapitalizado cuando tenían 99 millones, casi 100. No hay nada. Es terrible que realmente ellos lo voy a decir, ellos han priorizado sus intereses personales. Sí, señor. Sus intereses personales. En el fondo, la gente también un poco por su desidia, y también que se iba a esas reuniones y habían grupos de votación, ellos definían. O sea, han tomado también pues Cotes. Han tomado decisiones, han tenido gente adentro, no es que han venido. Ahora también hay que ser justos, vamos a ver más adelante, que ha habido grupos políticos, camarilleros, gente de la corrupción que han venido a destrozar. Eso también hay que decirlo, ¿no? Entonces, cargarles toda la culpa a los trabajadores, sí son responsables, no de todo, pero también son responsables. Pero también los que vinieron hicieron cosas con la complicidad de ellos. Porque claro, el sindicato era para defender la cooperativa, ¿la defendieron realmente? No. El patrimonio es todo lo que tiene la empresa. Edificios, todo lo que es propio de la empresa. Como puedes ver, hay un bajón terrible. Haciendo proyecciones aquí no te alcanza, se va a volver cero, o sea, haciéndole números facilito, se va a volver cero el año 2025. O sea, un valor cercano a cero contablemente, no te digo de mercado, ¿no? Ahora, como aquí se ratifica lo que hemos dicho, no hay nada y no tienen dinero, como ya hemos dicho, en efectivo, pero el patrimonio, ya sea en edificios, todo también se está
perdiendo en maquinarias, todas esas cosas. Aquí, mira, es un gráfico que me pareció interesante hacerlo para ver cómo era cómo qué ha pasado y cómo ha muerto la empresa, ¿no? Antes, por ejemplo, la telefonía fija era muy importante, el rojo, ¿no? Y te vas a dar cuenta que con el transcurso del tiempo, en el 2023 casi representa menos de la mitad de lo que representaba el año 2009. Y lo que la empresa se volvió, o sea, la empresa ya no era si bien era una cooperativa de telecomunicaciones, ya se volvió una empresa de TV cable técnicamente, porque tuvo una temporada donde vivía. Aquí podemos ver en el 2017 como de 15 millones que tenía el 2010, el 2017, los ingresos que venían de 19 a 37 subió. Sí, 19 a 37 millones, 18 millones aproximadamente, ¿no? Y podemos ver también que el servicio de internet nunca sentó pie en la empresa, siempre estuvo entre los 5 y los 7 millones. Aquí hay un problema y lo vamos a ver más adelante, es lo siguiente. ¿Por qué perdió el año 2017 la empresa esos ingresos? Por su tecnología. El que le dio duro fue Tigo. Tigo le quitó completamente, hasta yo me cambié, te soy sincero, porque era de baja calidad la televisión por cable, además yo necesitaba internet. Qué mal administrada, pero no la fábrica, la cooperativa. Ha sido mal administrada y tiene, como te digo, hasta en eso tenemos similaridad con Francesa. ¿Por qué te digo? Son gente que ha entrado por cobrar una dieta. No ha entrado porque conocía, porque tenía compromiso. Y en su momento, cuando había plata, por los negociados también. Esto sí podemos decirlo, porque sin ningún problema. Gente que ha recibido autitos de regalo y toda la historia. O sea, es una barbaridad. No nos olvidemos, ¿ah? Si tú te acuerdas, había momentos, cuando había las elecciones, había más de 180 candidatos. Se ha llegado a ese extremo. Sí, se ha llegado al extremo también de que la campaña de Cotes era casi similar a la campaña de la alcaldía. Obviamente que eran bastantes candidatos, partidos políticos en pleno trabajando por hijos de autoridades para que lleguen a ser consejeros. ¿Quiénes fueron los verdaderos ganadores y quiénes son los verdaderos perdedores? Yo creo que los perdedores ha sido la ciudad de Sucre, está perdiendo una de sus empresas representativas. Otro de los grandes perdedores es aquel socio jubilado que piensa todavía, lamentablemente, que piensa que $500... Muchos dicen, te voy a dejar mi teléfono, hijito, ¿no es verdad? Sí, es así. Hay gente que ha perdido como herencia, digamos. Claro, este señor está perdiendo $1,100. ¿Quiénes han sido los grandes ganadores también? Han sido pues todas aquellas autoridades que han estado en su momento, o sea, todos los consejeros. También te recordarás que ha sido como palestra para saltarte a la política, o sea, eras consejero y el subsiguiente año, a los subsiguientes periodos podrías ser diputado, concejal. Ha servido para muchas cosas, Cotes, ¿no? Terrible, ¿no? Cotes. Ahí está. Causas de la crisis económica de Cotes. Ahora, aquí el problema es tecnológico. La gente, ya nadie usa, como habíamos dicho anteriormente, teléfono fijo. En su momento, hay una cosa que yo quiero aquí, que esto es lo más importante. Lo que ha pasado con Cotes ha sido, la gente no identifica la fecha ni el acto principal de este problema. Yo creo que su problema ha comenzado entre el año 2003 y el 2004, cuando la empresa, en vez de adquirir la fibra óptica, que era la tecnología de punta, el boom en esos momentos, y ya no era tampoco tan nueva, pero era el futuro de las telecomunicaciones. En vez de hacer la inversión en fibra óptica, increíblemente la empresa decide utilizar una tecnología que se iba a volver obsoleta en el tiempo, que es el cable coaxial. Para la gente, el cable coaxial es el cable grueso que los que han tenido Cotes y están todavía algunos tendidos en los postes, es un cable grueso. Exacto. Que solamente te sirve, cable de cobre, que solamente te sirve para mandar la transmisión de televisión por cable. La fibra óptica te permite, Delfín, meter televisión por cable de manera HD, de manera lo último, te permite el internet, te permite también llamadas, o sea, era múltiple. Ahora, ¿qué hubiera pasado? Aquí siempre es el qué hubiera pasado. ¿Qué hubiera pasado si Cotes hubiera tomado la decisión acertada de no comprar el cable coaxial y hubiera comprado lo que era la fibra óptica? Hubiera tenido su anillo en gran parte de la ciudad, inversiones en
en lo que es fibra óptica en toda la ciudad, en gran parte de la ciudad de Sucre. Y te digo, en estos momentos la empresa, los trabajadores estuvieran un poco tranquilos. ¿Por qué? Porque nadie va a pagar 2 veces por algo. O sea, Tigo no va a estar perforando las calles para meter su cableado, o Viva o Entel, no, lo hubieran alquilado básicamente, y la empresa hubiera, aparte de poder alquilar a sus competidores, hubiera tenido un servicio de internet bastante competitivo, por otro lado una televisión por cable de última generación y que puedas controlar, o sea, cuántos realmente están utilizando el servicio. O sea, en estos momentos la empresa probablemente estuviera... ¿Qué año es esto? ¿Es esto? Entre el año 2002, 2004, no identifico muy bien la fecha, te lo voy a pasar. O sea, en vez de ser un anillo óptico en la ciudad... Y fibra óptica. Con fibra óptica, se ha preferido el cablecito coaxial. Claro. Qué terrible. Y que ha costado casi lo mismo. ¿Lo mismo? Claro, o sea, es así. O sea, la pregunta es, ¿por qué se hacen esas cosas? Ahorita ellos estarían tranquilos, o sea, te digo, tal vez habrían tenido una bajada, tampoco son exitistas, pero estarían sobreviviendo. Yo creo que estarían bien. Los jóvenes que están en Tigo, los promotores, ganan por comisión, o sea, y en el otro lado antes se ganaba sueldo, ya sea que venda 1 o 1000 paquetes, igual ganaba el mismo sueldo, o sea, no había incentivo, ¿no? Está aprisionado con servicios desactualizados que ya nadie usa, y por el otro con competidores que lo están asfixiando, y ya se hacen los resultados. La política, ya hemos dicho, gente de partidos políticos que han participado, la corrupción. ¿Cuántos casos de corrupción? ¿Qué persona ha devuelto el dinero de los daños económicos? Los tarjeteros, los multiplexores, que me acuerdo alguno de ellos. El Jipón. ¿Qué persona ha entrado un día a la casa? Te pregunto. Nadie, pues. ¿Y en Francesa? Tampoco. Uno ha entrado por deber sueldos, ¿no? O sea, que es diferente. Ahí están las ganancias y las pérdidas de Cotes, lo que tú acabas de decir, ese bajón, mira cómo las pérdidas, por si acaso, si hubiera sido para arribar los primeros 2 años de la gráfica, han habido ganancias, ya eso está en el año 99 y 2000 creo, y después tiene una bajada, y mira el periodo 2021, casi son más de 34 millones aproximadamente. Sí. Ahora se está reduciendo la pérdida, pero se está reduciendo la pérdida no porque sean más competentes, sino que ya no venden mucho. Y si no venden mucho, tampoco tienen que tener muchos costos, algo lógico, ¿no? Es una situación bastante crítica. Ahora vamos a ver desagregado por servicio. Ahí está, telefonía fija. Telefonía fija, como puedes ver, ganaba dinero los primeros 4 periodos, o sea, del año hasta el 2008 aproximadamente, y de ahí comienza una bajada terrible, porque ya nadie usa técnicamente esa tecnología, y las pérdidas han sido aproximadamente de 9 millones se perdía por año entre los periodos 2016 al 18, las pérdidas eran casi de 9 millones. Este último se ha minimizado, te reitero, porque hay menos usuarios, no es porque lo estén haciendo bien. Ahora vamos a ver lo que es los tarjeteros. Aquí en los tarjeteros yo no entiendo por qué el gobierno les sigue obligando a las cooperativas a seguir teniendo teléfonos públicos. Como puedes ver, siempre ha generado pérdidas, a excepción del año 2005, ya ha generado una ganancia, pero todos los periodos después ha generado pérdidas para la empresa, ¿no? Y han sido importantes, casi 1.100.000 en el año 2013. TV Cable, ¿cómo nos fue en TV Cable? Este de TV Cable lo vamos a ver con más detalle y la gente va a poder fijarse. Mira, en esto ganaban y perdían ya entre el 2005 hasta el 2016. Y te reitero nuevamente, ellos han tenido hasta el año 2013, casi han tenido un monopolio en lo que es televisión por cable. O sea, con monopolio no podían ganar, imagínate eso. Terrible. O sea, y después ha entrado la competencia, el 2017 entra la competencia de Tigo y de la Entel, y mira cómo se cae la empresa. O sea, no puede aguantar ya cuando entra la competencia. Reitero, ni siendo casi un monopolio ha podido generar ganancias muy elevadas. Todo comenzó 2017-2018, ¿no? Sí. 2017, 2018, 20, yo creo que el 2020 ya esto era para cerrar. Pero bueno,
Seguimos avanzando. Esto es TV Cable, vamos a Internet. ¿Cómo andamos en Internet? A ver, ahí está. En Internet, este fue un servicio pésimo en la empresa. Siempre fue pésimo. Yo estuve, te comento, yo fui pasante en Cotes el año 2002, ya hice mis prácticas en la empresa y yo hice el estudio de mercado, Delfín. Hice el estudio de mercado, para mí era algo nuevo, yo era joven y hicimos cuántas personas tienen computadora, las empresas eran la IFX, Compunet, habían competidores, ¿no? Hemos hecho el estudio de mercado, pero mira, en ese estudio de mercado nosotros detectamos que había un gran mercado para lo que era el Internet. Pero te reitero nuevamente, yo estuve ahí y me habló un técnico que después ya no lo vi más por Cotes, me dijo, están haciendo una barbaridad, esto no deben utilizar, esto es, mira, y ahí aprendí la diferencia entre el cable coaxial que sirve solamente para una cosa y la fibra óptica que sirve es múltiple y además es veloz, ¿no? Y han utilizado la cuestión de tecnología del dial-up, ¿te acuerdas que por teléfono tenías que sonar, toda la cuestión? O sea, siempre ha estado desactualizada en tecnología. Y ojo, reitero, tenían la plata, o sea, has visto, ¿te acuerdas de los montos millonarios que tenían en Caja Bancos? ¿Qué ha pasado? Lo han dejado, ya, el dinero en Caja Bancos, ya. ¿Por qué? Porque esa mentalidad tan pobre de decir antes, si tú te acuerdas, hasta el año 2010, en DPF te pagaban 6-7%, generaba ingresos extraordinarios por dejar 100 millones, el 7% era 7 millones, o sea, un monto interesante, ¿no? Preferían dejarlo ahí y no se metían a lo que realmente fue creada, fue inversión en tecnología. Y si se animaron a invertir en tecnología, invirtieron en tecnología obsoleta y nunca completaron toda lo que era la mancha de Sucre o de gran parte de la ciudad de Sucre, nunca han terminado. Y los resultados aquí tú los ves, nunca ganaron en Internet. Pregunto, si esto hubiera sido una empresa privada, probablemente mucha gente no hubiera estado. Primer elemento. Segundo, si esto se daba cuenta el empresario que es problema de mercado, lo hubiera cerrado muchos años atrás y no hubiera continuado, ¿no? Pero aquí podemos sacar una conclusión que es aquello que es público o manejado como cooperativa tiene tendencia a morir tarde o temprano. Si usted tenía una línea y por ahí dice, ay, cuando me muera por lo menos para que me entierren, voy a vender mi teléfono, no sé qué, no hay. O sea, murió. Los $1,100 se perdieron, desaparecieron esos 28 millones de dólares y hemos estado para eso. Mala administración, corrupción, improvisación, todo con la complicidad de los trabajadores, que ahora que no vengan así, que no, ahí está pues. Ahora que nos digan algo, a ver, que tengan por lo menos sangre en la cara para decir algo, por lo menos para decir nos hemos equivocado. No lo van a hacer, se indignan ellos, se indignan porque se han creído siempre los dueños. Yo creo que el sindicato de Cotes es como, no el sindicato en Francesa de trabajadores, sino como los transportistas. Los transportistas en Francesa tomaban decisiones, qué sé yo, toman todavía creo, porque se creen dueños sin acciones. Y aquí era exactamente lo mismo con el sindicato de trabajadores de Cotes. Hacían lo que querían, pero por favor, en su momento, y es fácil de demostrar. Al final, ¿ya para qué? Es una empresa que murió y ya está. O sea, lo que estamos haciendo es lo que yo titulaba el 2017, y gracias a Dios, en una revista, el Requiem para Cotes. No hay más. Fin, se acabó. Lamentablemente es así, pero como te digo, lo que a mí me preocupa, como te digo, yo tengo dos artículos de más de 30 hojas demostrado matemáticamente que esto iba a pasar, es el quemi-importismo. Sí. O sea, tienes los datos, tienes la información que se está yendo a pique algo, autoridades, trabajadores, no toman las decisiones. Y así yo me siento un poco molesto, al mismo tiempo un poco también algo alegre porque le achunté, vos también le achuntaste de una manera, sí, obviamente a puro olfato y a puro instinto, pero yo lo hice matemáticamente que iba a ocurrir esto. Ahora, de alguna manera hemos tocado a Cotes, a Francesa, y la misma historia se repite. Se manda información, se hacen denuncias,
nadie le pone orden de decir, ¿saben qué? Los trabajadores decir, esta es nuestra empresa, de aquí vivimos, de aquí vamos a comer, necesitamos jubilarnos de aquí. Los trabajadores callados. Los directores son aves de paso. Igual que los consejeros de COTES, ¿qué es lo que hacen? Ellos lo único que les interesa es cobrar la dietita, si hay algún negocito por ahí, meter un poquito a la uñita. El negocito, pues. Porque si fuera de ellos, o trabajarían para un privado, esto no fuera así, trabajarían de mejor manera. Y probablemente no hubieran sido ni designados, porque nuevamente la historia se repite. Había gente en COTES que no sabía nada de telecomunicaciones, que no sabía nada de finanzas, que no sabía nada de mercadotecnia, pero aprobó proyectos. Es increíble. O sea, el problema de las empresas en Sucre es muchísimo la improvisación, y el que va a definir aquí es el taita, ¿no? El taita de lo que tú hablabas de los grupos de poder, claro. Ya ese va a definir, y lamentablemente ese taita no define, ya ese capo no define de manera de decir, puta, a ver cuál de estos individuos es el mejor, y aunque sea leal, pero no elige, es la lealtad. Es que hay que ponerlo al más imbécil, al que lo puedes manejar, al que los puedes extorsionar, al que tiene que ser los negocios. Tú dijiste al principio en el tema de FANSESA que creo que no han salido por las pérdidas el gerente. Yo creo que he hecho mal algún negocito, pregunto. Por ahí yo creo que va, porque no hay otra. Porque no te olvides y no nos olvidemos que el señor Walter Isidro Arízaga Cervantes es el gran responsable de todo lo bueno, lo malo y lo feo en los últimos años en la Fábrica Nacional de Cemento. Está clarísimo. No hay nada de perderse, es el mismo. Es impresionante, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que tendrían que unirse los trabajadores de COTES y los trabajadores de FANSESA, porque la debacle ha comenzado con un mismo, y tenían que hacerle un monumento seguramente al señor Ariel González, porque él ha dejado la fábrica. Yo creo que estamos en el 2017, 18, 19, comparativamente hablando de los COTES, con lo que se ha hecho el 2021, 22, 23. Y es el mismo personaje, Ariel González. Ariel González ha llevado a la quiebra a COTES, porque la ha manejado mal, ¿no es cierto? Y el señor Ariel González a FANSESA con unas pérdidas increíbles. Y ahora háganse cargo los que pusieron. El sindicato de FANSESA tiene que hacerse cargo. El señor Arízaga, no sé quién lo puso ahí, tuvo que ser o el alcalde o el gobernador, ¿no es cierto? O el rector, que pusieron a esta gente, tienen que hacerse cargo. Nosotros hemos querido hacer esto para alertar que lo de COTES es muy parecido a FANSESA. Es cierto, tiene todas las características, los mismos personajes. Todo, o sea, es una película. Es como un remix, o sea, es un remake, creo que le llaman. Remake, eso. Es un recalentado, o sea, la misma novela, pero con 10 años después. En este caso, no sería tan 10 años después. Es una repetición más o menos parecida, pero hay una pequeña diferencia, ¿no? En el caso de FANSESA, compite contra transnacionales, pero hay un problema también grande: la deuda. La deuda, o sea, la deuda no tenía COTES aquí deuda, pero esta empresa tiene deuda. O sea, tiene una complicación adicional. La deuda que está aproximadamente por los 1.000 millones de bolivianos. Y también que es fruto de la nueva también, ¿no? La nueva línea de producción. O sea, hay muchas cosas, muchas similitudes, pero hay situaciones de complejidad mayor, como es el caso de la deuda y también de una planta que no funciona, pero no nos centraremos a eso, vamos a ver en otro momento. En otro momento vamos a entrar a hablar de la Fábrica Nacional de Cemento. COTES, así se perdió, así nos toman el pelo, ¿no es cierto? Pero bueno, y cuando decimos algo, somos los malos de la película y está bien. Lo que tú has dicho en estadística, nosotros decimos, ¿cómo es posible que se pierda un año 27, 28, 30, 31 millones de bolivianos al año? ¿Quién pierde tanta plata? Nosotros decíamos, en 3, 4 años perder casi 100 millones de bolivianos, que era casi 15 millones de dólares antes. Bueno, ahora lo mismo, porque el dólar sigue en 6.97, el oficial. ¿Quién hace eso? ¿Quién permite todo esto? Ahí está, es esto. Otra similitud para terminar entre COTES y FANSESA.
En Cotes y en Fancesa, el bono de antigüedad se calcula con el salario básico. Por lo tanto, los sueldos en estas empresas, bueno, una empresa y la otra cooperativa, son jugosos. Es bueno recordar, a ver si por ahí tenemos, seguramente tienes datos, vamos a comparar en algún programa cuando llegamos al de Fancesa seguramente, cuánto gana una secretaria, cuánto gana en Fancesa la señora que sirve el té. Yo la última vez que hice, para que está en la revista, la señora que vendía, que servía el té, ganaba como 11.000, 12.000 bolivianos. Y vos dices, ¿cómo es posible? Bono de antigüedad. El señor Jorge Mita no hace nada, está declarado en comisión, ¿no es cierto? Se tira sus viajecitos, todo cómplice de todas las barbaridades en la fábrica, gana 30.000 y bolivianos. Más o menos. Dirá, no, gano 29.800, ¿no? O creo que gana más de 30, pero te das cuenta y dices, ¿cómo es posible que este señor gane tanta plata? Claro, bono de antigüedad. Y está una revista que algún rato, creo que la tengo ahí, la vamos a hacer remake también para poder, vamos a recalentar los datos, e hicimos un cuadro para, ¿qué pasaría si hacia aquella época, si es un corte y decís, bueno, hasta aquí, a partir de este otro momento se cumple la norma, se cumple la ley? ¿No ha habido eso? Ahí está. Es así como se ha manejado y bueno, los resultados ya los hemos visto. Gracias. Gracias a ti. Gracias, ahí está. Wow. Cotes y Fancesa. Así están las cosas. Para poner las barbas en remojo. Se les quiere un montón. Chao.